Empezamos a observar las imágenes después de recorrer varios detalles. Ustedes vieron el estado del campo de juego. A la vista, en el comienzo del partido, el campo estaba impecable. Después comenzó a evidenciar algún sector donde se había acumulado agua y comenzó a evidenciar también lo rápido que estaba y que esto generó inconvenientes para controlar la pelota, pero incluso también para hacer pie a muchos de los jugadores. Vemos el ingreso de la terna arbitral, oriunda de Rosario, con Gonzalo Ferrari a la cabeza, Silvio García y Jonathan Mapelli. Vimos el ingreso de Ben-Hur de Rafaela, que presentaba una variante y una nueva ausencia del Chipi Darío Gandini. Y vemos a Atlético San Jorge ingresar al campo de juego con una variante, el regreso de Fiore en lugar de Paulo Hipólito. Fiore cumplió la suspensión en el partido anterior que jugó Atlético ante Alumni de Villa María y de esa manera volvía al equipo titular. Por lo tanto, el conjunto de Raggio, que allí tenía a su capitán Marcos Comba dialogando con el árbitro y con Santiago Autino, el capitán del equipo rafaelino, lo tuvo a Javier Colli en el arco, la línea de fondo que sale ya prácticamente de memoria con Santiago Fiore, Paulo Killer, José Fernández y Jesús Espinosa, un medio campo que también se viene repitiendo en los últimos partidos, con Nicolás Angelinetti volcado hacia la derecha, con el doble 5 integrado por Pablo Tántera y Marcos Comba, el capitán, y por izquierda Mauro Cuberli, los delanteros Pablo Gastelú y Bruno Nasta. Hablando de delanteros, visitante ilustre en la cancha de Atlético, Mauro Albertengo, el ahora jugador de Atlético Rafaela. Y después un lindo momento donde el perrito se divirtió con todos aquellos que lo intentaban sacar del campo de juego. Les dio muchísimo trabajo, estaba totalmente activo el perrito hasta que finalmente consiguieron sacarlo del campo de juego. El arranque del partido que estamos observando lo mostró ya Atlético San Jorge con más intenciones, y en esas intenciones, presionando arriba, generó este error en la salida de Ben-Hur, doble error. Por un lado, el pase comprometido hacia el defensor Matier, y después la resbalada de Matier que le deja la pelota a Mauro Cuberli, que hace todo bien, llega al fondo, manda el centro, y Bruno Nasta también resuelve de manera extraordinaria con un muy buen cabezazo, dejando la pelota muy lejos del alcance del arquero Cordero. Allí vemos el pase, se resbala Matier, Cuberli le saca el espacio suficiente, tiene el tiempo para medir el centro perfecto a la cabeza de Bruno Nasta, que le dice que sí a la pelota y que grita el gol número 1 de Atlético San Jorge en la tarde del Parque 23 de junio. Minuto 9 de partido y Atlético San Jorge conseguía la ventaja. Había arrancado mejor y empezaba a ratificarlo en el resultado el conjunto sanjorgense. Recorro la formación de Ben-Hur mientras vemos este buen remate de Nicolás Angelinetti, que exige el esfuerzo del arquero Marcos Cordero del conjunto visitante. En una pelota que sale del propio campo de Atlético, la aguanta a Pablo Gastelú, intenta bajarla, la pelota rebota en el defensor, le queda a Angelinetti, y el remate de Nicolás Angelinetti que Cordero manda hacia un costado. Después Cuberli va a terminar ganando un córner en esa jugada. Les decía que el arquero Marcos Cordero en el equipo de Ben-Hur, en la línea de fondo Gustavo Matier por la derecha, los centrales Walter Ferrero y Luciano Kummer, por la izquierda Facundo Rodríguez, en el mediocampo Guillermo Stradella jugó como volante por la derecha con la número 9, el doble 5 con el capitán Santiago Autino y Nicolás Puy, y por la izquierda Ignacio Forni con la casaca número 11. Los delanteros, el 7, Luis Rivero, uno de los puntos altos del equipo rafaelino, y el 10, Matías González. Sale mal Ben-Hur, la gana Gastelú, el remate del 9 de Atlético se va desviado. En los primeros 20 minutos del partido, hasta los 20, Atlético San Jorge se mostró mejor en el trámite. Le ganó el mediocampo al equipo rafaelino,
presionó bien arriba, en una de esas jugadas de presión bien alta, consigue la apertura del marcador, generando el error en la defensa de Ben-Hur, y estuvo cerca de Cordero con un par de chances más, además de la jugada del gol. Después, desde el minuto 20, Ben-Hur ensaya una reacción. Vamos a repasar esta jugada polémica. Aquí parte la pelota, parece estar habilitado el jugador que finalmente va a resolver. Hay otro jugador que aparece por detrás, que evidentemente está adelantado, pero quien cabecea finalmente para concretar el gol, que hubiese sido del empate, estaba habilitado. No obstante, el asistente número 2, Jonathan Mapelli, levantó el banderín y anuló la jugada. Por eso Atlético San Jorge seguía ganando el partido por 1-0 cuando ya promediábamos el primer tiempo del juego. Les decía, mientras vemos cómo jugaban allí en esa zona donde empezaba a sufrir un poco más el campo de juego, donde había agua acumulada y donde traía alguna complicación para que los jugadores puedan pararse. El que tiene complicaciones es Paulo Killer, que no consigue rechazar, le cede la pelota al jugador de Ben-Hur y después el remate del conjunto rafaelino, del jugador del conjunto rafaelino, se va por arriba del travesaño. Atlético seguía intentando, la pelota quedaba muerta allí en la zona del agua, recupera Comba, manda el centro, el cabezazo, pero la jugada ya no valía, cobró mano el árbitro, no me pareció haberla jugado con el pecho Comba, así como tampoco me pareció posición adelantada en la jugada que finalmente la pelota no llega a Gastelú, es rechazada por uno de los defensores de Ben-Hur, el asistente la había anulado por posición adelantada, tampoco me pareció adelantada, no acertaron demasiado en ese cierre del primer tiempo los árbitros. Donde sí da la sensación de haber acertado es en esta jugada. Estaban todos esperando el tiro libre desde el sector izquierdo. El asistente lo llama al árbitro, García lo llama a Ferrari. Ferrari le muestra la tarjeta roja y le hace el claro gesto al número 2, Walter Ferrero, de un golpe con el codo sobre Pablo Gastelú. El jugador de Ben-Hur pide alguna explicación, reclama alguna explicación, pero lo hace de manera muy leve. Me parece que termina de alguna manera reconociéndolo. El jugador se ve desde la cabina allí el tumulto, el movimiento, pero no se alcanza a ver con precisión tampoco en la imagen que estaba siguiendo el momento de la ejecución del tiro libre. Más allá de esto, el asistente lo vio, Silvio García lo denunció, entre comillas, al árbitro Ferrari y el juez le mostró la tarjeta roja. En el cierre de ese primer tiempo, donde en los últimos 10 minutos nuevamente Atlético había intensificado el dominio sobre el conjunto rafaelino, Ben-Hur se quedaba con un hombre menos por la expulsión de Ferrero. En síntesis, esa primera etapa lo mostró durante la mayor parte del tiempo, más allá de los reclamos de los jugadores visitantes sobre la terna arbitral, en la mayor parte del tiempo lo mostró Atlético mejor que su rival en el trámite del partido y por eso se iba al descanso ganándolo merecidamente por 1-0. Ben-Hur en el arranque del complemento tiene que rearmar su defensa, por eso hace ingresar a Nicolás Besacia en lugar de Puy, el volante, un defensor por un volante, rearma la línea de 4 defensores, pero saca volantes que trabajen en la recuperación de la pelota. Claro, lo tenía que hacer obligado porque tampoco podía debilitarse tanto en el ataque, ya que necesitaba ir en busca del arco de Colli porque estaba perdiendo el partido, si bien por la mínima diferencia, lo estaba perdiendo 1-0 y se iba a Rafaela con las manos vacías. El conjunto de Atlético va a tener esta corrida de Gastelú que le gana al defensor, pero después su remate es desviado por el mismo marcador central del conjunto rafaelino que salva la situación de riesgo. Estoy hablando de Luciano Kummer. Buena asistencia de Comba para la velocidad de Gastelú. Primero el defensor lo aguanta, le gana el delantero de Atlético y después el remate rebota en el mismo defensor y se va al córner. En esos 15 minutos iniciales del complemento, Atlético controló el juego. En ventaja, manejó la pelota, no pasó demasiados sobresaltos y tuvo alguna como para ampliar, como esa que veíamos de Gastelú, pero no lo definió.
y por eso el partido seguía 1-0, solo un tanto separaba a uno y otro equipo. Tenía alguna posibilidad y Ben-Hur de a poquito empezaba a asumir algunos riesgos más, empezaba a aprovechar a ese jugador que allí estamos viendo, el número 7, Luis Rivero, uno de los jugadores importantes, acaso el más importante en el ataque del conjunto visitante, y le llevaba alguna complicación, empezando a ser protagonista al arquero de Atlético San Jorge. Me estoy refiriendo a Javier Colli, que va a responder de buena forma cada vez que fue llamado a intervenir. Aquí vemos la jugada por el sector izquierdo y el remate de Rivero que Colli alcanza a mandar al córner. Esto ocurría sobre los 15 minutos de ese segundo tiempo que estamos observando en el partido, que a esa altura ganaba Atlético San Jorge por 1-0. Colli sale, rechaza, la pelota termina rebotando en la cara de Nicolás Angelinetti, una salvada para el conjunto uruguayo que después intentaba con la contra, pero que el arquero Cordero alcanzaba a resolver. Vamos a repasar esta jugada, un centro otra vez desde la izquierda, que el arquero alcanza a ganarle al jugador de Ben-Hur en primera instancia, después el remate de Matier, pega en la pierna de Colli, en la cara de Nicolás Angelinetti y deriva hacia el sector derecho. La jugada va a terminar en un centro que va a ser rechazado por un jugador de Atlético San Jorge. Les decía, el partido seguía vivo, la diferencia de un solo gol le abría la posibilidad a Ben-Hur de igualar, y Atlético tenía chance de ampliar, como en esta gran jugada individual que hace Nasta después de recibir el pase de Cuberli, pasa a dos jugadores, engancha hacia el medio a pura potencia, pone el arco entre ceja y saca ese remate que se estrella en el travesaño de Cordero, salvando en este caso al conjunto visitante el horizontal del arco del conjunto rafaelino. Fíjense, deja primero en el camino a uno de sus marcadores, era Besacia, después engancha hacia adentro, lo hace pasar de largo a Kumer, se mete en el área y saca ese remate que da en el travesaño cuando solamente volaba, y para la foto el arquero Cordero. Era una chance clarísima para Atlético San Jorge en el minuto 16 de ese segundo tiempo, que va a tener la respuesta de Ben-Hur, una jugada que era anulada por el asistente por posición adelantada, pero era otra buena intervención de Javier Colli, salvando una situación de riesgo que tenía el arco de Atlético San Jorge. Fíjense la recuperación rápida, tratando de sorprender la pelota que mete en profundidad el jugador de Ben-Hur. No alcanzamos a ver si estaba o no adelantado, no entra en el cuadro de la imagen, pero es buena la respuesta de Colli después de que lo forzara Killer y que el conjunto de Ben-Hur consiga sacar el remate. Nada de eso valía. Remate al travesaño, dije, recién Nasta, ahora Gastelú, desde un ángulo muy cerrado, centro gol del 9 de Atlético. La pelota primero es desviada por el arquero Cordero y después pega en el travesaño y se va hacia el otro sector. Otra posibilidad del conjunto uruguayo que cuando respondía llevaba algo de peligro. Esto ocurría sobre el minuto 19. Ya el partido se acercaba a la mitad del complemento. Un ex Atlético San Jorge que ingresaba en Ben-Hur de Rafaela. Me estoy refiriendo a Alejandro Carrizo, que reemplazaba a Forni a los 30 del complemento. A los 32, Juan Manuel Bueno hacía lo propio con Bruno Nasta en el conjunto local, en este caso en el equipo de Atlético San Jorge, y un partido que seguía abierto. Atlético no lo podía definir, Ben-Hur tenía alguna posibilidad como para acercarse al empate, y el 1-0 mantenía la emoción en el trámite del partido. No demasiadas, pero el equipo rafaelino tuvo alguna posibilidad de llegar con riesgo. Atlético San Jorge fue cediendo algo de terreno, si bien Ben-Hur no es que lo superó en el trámite del partido, ya jugó mucho más cerca del arquero uruguayo, que vuelve a intervenir de manera importante, pero otra vez en una jugada que fue anulada por posición adelantada del asistente García, que ya a esa altura se había ganado la bronca de todo el cuerpo técnico y los jugadores de Ben-Hur. De la misma manera que lo decíamos en la anterior, no podemos arriesgar, obviamente, porque no entra en cuadro
cuando parte la pelota el jugador de Ben-Hur, que es el que termina definiendo. De todas maneras, buena intervención de Javier Colli para ahogarle otra vez el grito al equipo rafaelino. Atlético respondía en este caso con un córner ejecutado por Juan Bueno, Cuberli que le gana a su marcador y la luz que se apaga. Claro, un corte de energía eléctrica que a la postre va a durar alrededor de media hora, va a dejar el campo sin luz artificial, que estaba funcionando desde el inicio mismo del partido. Aquí el árbitro sanciona con tarjeta amarilla una jugada que reclamaban de roja los jugadores de Ben-Hur, por lo que pedían un codo arriba de Mauro Cuberli. El árbitro decide sancionar con tarjeta amarilla esa jugada, y después de eso lo que hace es consultarle a los arqueros. Restaban solamente 7 minutos de partido, pero la luz se había apagado y la iluminación natural era realmente poca. El día estaba oscuro, gris. Le pregunta primero al arquero Cordero si veía. Le dijo Cordero que sí, le pregunta a Colli le dice que sí. Por eso el árbitro Gonzalo Ferrari decide seguir jugando el partido. Ustedes ven que se oscurece, pero esto era ya alrededor de las 7 menos cuarto de la tarde. El partido, que todavía guardaba un par de emociones importantes, se va a terminar jugando con realmente muy pero muy poca luz. Y en ese contexto, Colli va a seguir agigantando su figura, porque en un par de intervenciones más, ya cerca del minuto 40 del complemento, va a ahogarle el grito a ese Ben-Hur que le seguía haciendo difícil el partido a Atlético San Jorge. Aquí controlando un cabezazo con algo de esfuerzo, la subida de Carrizo por aquel sector, el centro, la pelota que rechaza un defensor de Atlético, el rebote que va a derivar otra vez en el jugador que aparece por aquel sector de Ben-Hur, y otra vez Javier Colli controlando la pelota ya sobre el minuto 40 de ese complemento. El que ejecutaba por aquel sector era el jugador Facundo Rodríguez. Vamos a ver otra vez el remate que controla el 1 de Atlético San Jorge. Y las emociones, o al menos 2 de las 3 que tuvo la tarde del Parque 23 de Junio, iban a llegar en el tiempo adicionado al reglamentario. Y ese número 18 que vemos ingresar, Luis Boyero, en lugar de Estradela, en el minuto 42, va a ser protagonista. Y este, Mauricio Temperini, número 17 de Atlético San Jorge, que ingresa en el minuto 43 por Nicolás Angelinetti, también va a ser protagonista. Son los que van a venir 2 goles que vienen desde los bancos de suplentes. Y el primero se va a dar en el minuto 46. Y el que va a aparecer es Luis Boyero. En esta jugada de centro la baja su compañero de ataque, en este caso el número 10, González. Le queda a Boyero, que saca un remate preciso al ángulo. Nada que hacer para el arquero de Atlético, y Ben-Hur, que se encontraba con el empate en el minuto 46, jugando todo el segundo tiempo con un hombre menos, empezaba a construir una hazaña. Verdaderamente se puede llamar una hazaña, un equipo que, insisto, jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos, y en el minuto final prácticamente del partido llegaba a través de un centro que aparece por aquel sector, por el sector izquierdo del ataque. Vamos a ver el enganche y el centro, la pelota que baja González con el pecho, le queda a Boyero, que de sobrepique la mete bien en contra del palo. Nada que hacer para Colli, y Ben-Hur, que lograba el 1-1 en el cierre mismo del partido. Pero claro, todo ese mérito que había hecho el equipo rafaelino para conseguir el empate lo va a despilfarrar en una distracción que se da ya por el minuto 49 del complemento. En esta jugada de centro se duerme el defensor por aquel sector. No me pregunte quién es, porque no lo puedo divisar, y el que aparece es Mauricio Temperini, que en penumbras mete un sablazo tremendo ingresando por el segundo palo, lo deja sin chances a Cordero y convierte el 2-1 para un festejo alocado de la gente de Atlético San Jorge. Vamos a ver de nuevo la jugada, parte de los pies de Comba. De Comba va a llegar hacia el sector izquierdo. Allí Cuberli va a jugar con Bueno, que manda el centro de primera. Por aquel sector, fíjense, le gana en velocidad Temperini. Hay una distracción
evidente del marcador que no lo ve llegar a Temperini, y es justamente el exjugador del conjunto de Morteros de 9 de julio el que define y pone el 2-1. Ya no había tiempo para más. En el minuto 50 Ferrari marcaba el centro del campo de juego y Atlético San Jorge celebraba un triunfo muy importante para las aspiraciones de Atlético, no solo pensando en esta primera fase, sino también pensando en lo que viene para la segunda fase. Para Atlético, que tiene una campaña notable de 19 puntos con 6 victorias, un empate y una derrota, acumula su cuarta victoria en forma consecutiva, 4 triunfos al hilo para Atlético, con 10 goles a favor y 2 en contra, que además ganó todos los partidos que jugó como local, jugó 5, ganó los 5, hizo 11 goles, le marcaron solamente 2. Todos esos números para Atlético le aseguraron ya el primer lugar en el grupo, pero además lo perfilan muy bien para lo que viene y envía un mensaje para aquellos que tendrán que enfrentarlo, que tendrán que hacer un esfuerzo grande para quitarle algo a Atlético en este Parque 23 de junio, donde ha sido inexpugnable a lo largo de toda la primera fase.